Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, bienvenidos todos. Gracias a Dios por esta mañana. Bueno, la mañana de hoy vamos a ver un tema muy importante. La mayoría de las personas que asisten a iglesias cristianas, a iglesias evangélicas o en general, pues son personas que trabajan en alguna empresa, son empleados, son profesionales o son personas emprendedoras que tienen de pronto su propio negocio, ¿sí? Tienen su propia compañía. Lastimosamente, pues en algunas de esas empresas se manejan bajo unos principios o unas normas que se consideran, digamos, normales en el mundo laboral, ¿sí? En general, pero que al venirlos a revisar a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, pues esas normas son completamente detestables para el Señor. Entonces, esto es algo complicado. Colombia, el país del Sagrado Corazón, se destaca por tener un índice de corrupción muy alto, de los más altos en Latinoamérica. Un estudio que hizo Transparencia Internacional, sus resultados muestran que en el año inmediatamente anterior, el 2025, Colombia se ubicó en el puesto 99 entre 180 países que se estudiaron a nivel mundial. Su calificación fue de tan solo 37 puntos sobre 100, ¿sí? Donde 0 es alta corrupción, corrupción elevada, y 100 puntos significa ausencia total de corrupción. Allá vemos señalada a Colombia en el puesto 99 de los 180 países. Estos niveles, este estudio se hace anualmente va actualizándose. Hace 2 años estábamos en el puesto 87, o sea que seguimos aún cayendo más y los niveles de corrupción se han ido elevando más. Estos niveles de corrupción tan altos y que están latentes en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, demuestran que las prácticas corruptas se han convertido en parte de los estatutos de muchas de las compañías o de las empresas, ¿sí? Aún de las que son dirigidas por personas creyentes. Por eso es que se hace necesario reflexionar, ¿sí? Fomentar el diálogo sobre el tema de la relación entre la fe y las cuestiones laborales. Hay una canción tropical que seguramente es conocida por muchos acá. Se trata del Negrito del Batey. Me imagino que muchos la conocen. Su primera estrofa dice: a mí me llaman el Negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey
Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Cuántos le creen al negrito? ¿Cuántos dicen amén? Es cierto que el trabajo llegó como castigo por el pecado. Lo dice la Biblia. Aún con todo ese swing y con toda esa sabrosura de ese merengue, pues no hay nada más lejos de la realidad que esa afirmación. Desde el mismo momento de la creación del hombre, ahí Dios hace el mandato de llenar la tierra. Dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También le encargó al hombre cultivar y que cuidara su jardín, que cuidara su huerto. Miremos el siguiente. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios también trabaja, como lo acaba de decir aquí nuestra estimada Ana. Cuando estaban increpando a Jesús porque había trabajado un sábado, Él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios sigue activo, sigue creando nuevas galaxias, sigue haciendo una cantidad de trabajo. Entonces Dios creó este mundo como un proyecto bueno, pero en proceso. Por esa razón es que invita al hombre, como lo acabamos de ver, a participar en este proyecto y utilizando todos los dones, ¿cierto?, que le ha dado para planear, para diseñar, para armar, para formar y para transformar todos los materiales que el mismo Dios creó. Entonces, así, desde el Génesis se van mostrando los lineamientos para llegar a realizar un trabajo como Dios manda. Lastimosamente, la caída, lo que trajo la caída fue, como consecuencia, es que el trabajo pasará a conllevar sudor y esfuerzo, pues la tierra pasó a estar bajo maldición. Eso fue lo que sucedió con el trabajo. La temática del trabajo es un asunto de gran importancia en todos los libros del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, por eso es que a partir de hoy y durante 3 episodios, vamos a maratonear, vamos a estudiar sobre este trascendental tema que yo tuve la oportunidad de investigar a fondo en la tesis de mi maestría en interpretación bíblica. Y específicamente fue analizando el texto del libro profético de Isaías, capítulo 44, versículos 6 al 20. Entonces, nuevamente, aseguren sus escafandras, porque vamos a sumergirnos otra vez en las profundidades de la palabra de Dios. Y les invito a que abran sus Biblias y con la mayor reverencia leamos el texto. En el episodio de hoy vamos a centrarnos en los versículos del 6 al 11. Entonces, yo solamente, aquí van a estar solamente presentados del 6 al 11, pero yo les voy a leer del 6 al 20 completo, todo el pasaje completo que se estudió. Pero aquí van a aparecer solamente del 6 al 11. Dice la palabra del Señor, Isaías 44, versículo 6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo? Que lo proclame y lo declare. Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación. Que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tiemblen ni teman. ¿No se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Todos los que dan forma a un ídolo son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden. Por eso serán avergonzados, pues los artífices son solo hombres,
que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen, que sean a una avergonzados. El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillo y lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre y flaquean sus fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con cinceles, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Corta aceros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además, hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esa mitad prepara un asado. Come carne y se sacia. También se calienta y dice, me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues tú eres mi Dios. Dios con D minúscula. Ellos no saben ni entienden, porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas, he asado la carne y la he comido, y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. Se alimenta de cenizas, el corazón engañado le ha extraviado. Asimismo no se puede librar ni decir, no es mentira lo que tengo en mi diestra. Esa es la palabra de Dios. Padre Santo, Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra que nos dejas, Señor, para poder aprender, Señor, cómo eres tú, Señor, y qué es lo que deseas y lo que no deseas que nosotros hagamos, Señor. Padre Santo, esta mañana, por favor, abre los oídos espirituales, Señor, prepara todos los corazones y que podamos, Señor, ser aquí edificados y conocerte más, Señor. Conocer más acerca de lo que piensas de la idolatría, Señor, y sobre las cuestiones laborales actuales, Padre Santo. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes y que seas tú hablando directamente a cada persona, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En este texto, del 6 al 11, vuelvo y le repito la primera parte, encontramos 3 puntos importantes allí. Encontramos el primer punto, lo que es. En ese primer punto vamos a ver lo que es. Segundo, lo que no es. Y en el tercero, lo que no debería ser. Entonces, esta sección de Isaías, del 44, del 6 al 20, se encuentra enmarcada en medio de una serie de reclamos, de sentencias y de promesas de restauración que el Señor le hace al pueblo de Israel. El pasaje se ubica dentro del grupo más grande de Isaías, que es mayormente aceptado por los estudiosos, que comprende entre el capítulo 40 hasta el 66, en la parte final del libro de Isaías. Si miramos la composición formal del capítulo 44, aquí yo hice ese bosquejo y este es el capítulo 44. Este capítulo presenta 4 discursos directos del Señor. El primero está entre el versículo 1 al 5, segundo del 6 al 8, tercero del 21 al 23 y el cuarto del 24 al 28, en todo el capítulo 44. Y presenta adicionalmente un apéndice aclaratorio, que así lo bauticé, es como una sección adicional, que contiene explicaciones muy detalladas que hace el profeta Isaías. Y ese está comprendido entre los versículos 9 al 20, y es el que aparece allí. Entonces, lo que vamos a estudiar en estos 3 episodios es esta sección, desde el segundo discurso del Señor, del 6 al 8, y el apéndice aclaratorio, del 9 al 20. Entonces, en esos discursos del Señor es muy notorio el uso de los verbos oír, crear, formar, escoger, redimir,
como las acciones divinas, ¿sí? Como lo que hace Dios. Lo que Dios hace son esas acciones. Y las acciones humanas, en los 4 discursos, se limitan a no temer, a oír, a recordar y a volver. Eso es lo que generalmente se encuentra en cada uno de estos 4 discursos. En el apéndice, en la parte adicional, es evidente el contraste entre las acciones que los hombres realizan allí y las acciones divinas que encontramos en los 4 discursos. Aquí las acciones divinas son mínimas en esa parte. Las acciones divinas se limitan a cerrar ojos y corazón. Eso es lo que hace Dios. Pero el hombre aquí crea, forma, hace y tiembla. Eso es lo que hace el hombre. Entonces vamos a ver la primera parte, lo que es. Y lo encontramos en el versículo 6. Lo repito, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Esta sección en estudio comienza con la introducción de Dios como el Señor, como el Rey de Israel, su Redentor y el Señor de los ejércitos. Hacer la introducción a través de esos 4 calificativos imprime la autoridad del locutor y le proporciona a la audiencia la seguridad de que es Dios mismo, ¿sí?, quien les está hablando. No debía quedar ninguna duda de que es el creador del universo quien se está dirigiendo a ellos. Inicia con la fórmula profética. Ya les he dicho la fórmula profética. Así dice el Señor. Y continúa con 4 apelativos que resaltan la majestad del Señor. Dios ha venido expresando desde el capítulo 43 una a una de esas características. Yo soy el Señor, en el 43:3, 43:14, su Redentor, 43:15, su Rey. Pero el título del Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, Adonai Sebaot en hebreo, es un adjetivo extremadamente importante, no solamente aquí en el libro de Isaías, sino en todo el Antiguo Testamento, en toda la Biblia. Aquí en Isaías se encuentra 62 veces en toda su extensión el uso de Adonai Sebaot. Dios se presenta como el comandante en jefe de ese innumerable ejército de los cielos, de las huestes espirituales que son los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todos estos demás seres celestiales que le sirven al Señor y habitan en su eternidad. En primera instancia se refiere a esas innumerables tropas celestiales, ¿sí?, a las tropas divinas. Pero ya en cuanto a lo temporal y espacial, ¿sí?, en cuanto a lo terrenal, se refería al ejército de Israel. Ustedes recordarán, los que han leído alguna vez la Biblia, en el Antiguo Testamento, especialmente en el tiempo de la conquista, lo que encontramos es que ese ejército era muy débil, ¿sí? Era poco numeroso en hombres contra los que venían a atacarlos. Pero resulta que la fortaleza de ese ejército no estaba en los guerreros que cada tribu enviaba para la pelea, ¿sí?, para sacar la espada. No estaba en ellos la fortaleza. El poder estaba en Dios, que era quien les daba la fuerza, quien era que les daba la fortaleza y volvía invencibles a ese ejército por el Espíritu del Señor, quien los asistía. Era el Espíritu del Señor que les daba la victoria. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la épica batalla del juez Gedeón contra los madianitas. Esto lo encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 7. Yo los invito a que después, nuevamente esta tarde, plácidamente se sienten a leerlo. Dios redujo intencionalmente el ejército israelita. De 32,000 guerreros, los fue quitando, reduciendo, a solo 300 hombres, con el propósito de demostrar que la victoria provenía de su poder, del poder de Dios, y no de la fuerza humana.
Esa era la idea. Entonces este apelativo de Sebaot tenía que ver con el poderío militar, con lo invencible. Ese es el Señor de los ejércitos. Luego, en el texto vienen las expresiones yo soy el primero y yo soy el último. Y a continuación, y fuera de mí no hay Dios. De esa manera es que el Señor les presenta lo es, lo cierto, lo real, lo eterno, lo invencible, lo perenne. Eso les presenta el Señor. Se pone de manifiesto, en primer lugar, la grandeza, la majestad, la superioridad, la soberanía incomparable del Señor. Es lo que presenta aquí primero. En lo que a nosotros corresponde, pues nosotros debemos estar alegres, felices con estas verdades. Hoy nosotros podemos confiar en ese poder, en ese mismo poder que le dio la batalla a Gedeón, y descansar en esa realidad sobre Dios, en ese Dios que es sin igual y siempre igual, como decía algún lema de no me acuerdo de qué producto. En Él podemos refugiarnos tranquilos, porque nada lo puede vencer. Eso es, mis amigos, lo que es, lo que verdaderamente es. Entonces piensa por aquí un momentico. ¿Qué es lo que te ha hecho sentir miedo en estos días? ¿Qué es lo que te ha hecho temblar? ¿Crees que eso es más grande que Dios? Esa persona o eso que te hace temblar. Dios dice no temas. Y para el que no haya tenido el placer de conocer todavía al Señor, hoy el Señor te invita a que lo conozcas. Conócelo. Por eso estás acá. El segundo punto que encontramos en el texto es lo que no es. Lo que no es. Les leo el texto, los versículos. ¿Y quién como yo, que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación. Que les anuncien las cosas venideras y lo que ha de acontecer. No tiemblen ni teman. No se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. ¿Y quién como yo? Es el primer planteamiento retórico que pone aquí el Señor, de 3, que plantea en este pedacito, en esta sección. En este versículo también es notorio que sean 2 verbos de habla, proclamar y declarar. Son términos que se utilizan en un contexto de juicio generalmente. Dios lanza el desafío a ver quién se atreve a declarar que existe otro como Él, o que pueda proclamar lo que sucederá, lo que ha de venir. A ver quién se atreve. Lo que habría de venir para Israel eran tiempos muy difíciles por Persia, la nación que vendría a asediarla, como Dios lo proclama en el capítulo 45, versículo 1. Esta primera pregunta de quién como yo obtiene su respuesta del propio Dios un poco más adelante, en 46:9, en donde declara: acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Entonces aquí dice de manera franca, categórica y cortante: yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Ahí les da la respuesta. El Señor también dice: no tiemblen ni teman. Una frase compuesta por 2 verbos hebreos yusivos, en segunda persona masculino plural, que son mandatos divinos: no temer, no temblar. Lo acaba de repetir en el inicio de este capítulo, en el 44:2. Así dice el Señor que te creó, quien te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío. Se está refiriendo a Israel. Lo nombra también Jacob.
Dicen que en la Biblia hay 365 mandatos a no temer, o sea que corresponden uno para cada día del año. Pues la verdad yo no los he contado, y el que quiera ponérselo de tarea, pues adelante, les queda de tarea. Pero es una de las frases que más se repite y que el Señor más insiste con su pueblo. No teman, no teman, no teman. A continuación viene la segunda pregunta retórica del Señor. No se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Hace la pregunta usando el mismo verbo hebreo de habla, ¿sí? Usado en el versículo 7 para decir que Él ha sido el que lo anunció, el que lo proclamó. Y hay que notar que una de las acciones a las que más se invita a la gente en el libro de Isaías es a oír, oír. Desde el inicio del libro el profeta hace esta invitación en el versículo 2. Oigan cielos, es lo primero que dice Isaías. Tan pronto comienza a declarar la visión que tuvo. Luego en el capítulo 1, versículo 10, le pide a los gobernantes que oigan la palabra del Señor, oigan la palabra del Señor. En el 7:13, Isaías dijo, oigan ahora, casa de David, o sea, pueblo de Israel. 21:10, lo que he oído del Señor de los ejércitos, les doy a conocer, oído. 28:14, por tanto, oigan la palabra del Señor, oigan, oh insolentes, escuchen la palabra del Señor, dijo Isaías. Entonces, ese término es transversal en todo el libro de Isaías, ¿sí? Y ya también les he comentado que el llamado a oír no se limita a la acción solamente que ejecuta el sentido del oído, sino que va más allá. Refiere a la obediencia inmediata de lo que se escucha. Ustedes son mis testigos, señala el Señor al pueblo de Israel. Ya le había dicho esto también en capítulo 43, versículo 10, y lo vuelve y lo recalca, 43:12. Israel ha sido testigo de todos los anuncios que el Señor ha hecho, así como el cumplimiento de esos anuncios. Ellos han sido los mayores testigos de lo que ha hecho Dios. Ahí se trata de atestiguar acerca de la grandeza y del poder de Dios. Atestiguar de que no ha habido ningún otro Dios antes, ni habrá ninguno después. Son ellos los mayores testigos, sus mayores testigos. Pues Dios ha hecho toda clase de milagros y prodigios en pro de ellos. El pueblo ha sido testigo desde su salida de Egipto, desde que el Señor los liberó, del cumplimiento de las promesas que Dios les ha hecho. Los israelitas han sido testigos de la supremacía del Señor sobre toda esa cantidad de deidades y diosesitos que se han encontrado en el camino, pero que tanta gente adora e idolatra. De esa manera, es decir, haciendo memoria, es que ellos pueden tener claro que no existe ningún otro Dios al cual puedan acudir. Acto seguido viene la tercera pregunta retórica del Señor. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? Aquí el Señor se está refiriendo a sí mismo como roca, ¿sí? De otra manera también, como roca. Y mirando en retrospectiva, se observa que el Señor ya había hecho lo mismo en el capítulo 17, llamándose roca de refugio. En el capítulo 26, denominándose roca eterna. Y en el capítulo 30, como roca de Israel. Entonces también se evidencia que las conexiones de la roca llegan muy lejos dentro del libro de Isaías. Y el Señor aquí termina con la fuerte y clara aseveración en este punto de que no tiene conocimiento de la existencia de ninguna otra roca. El mismo creador de todo lo existente les muestra de manera clara y concisa lo que no es, lo que no existe y lo que nunca llegará a existir. Eso es lo que no es. Otra roca, otro Dios. La verdad es que solamente hay un solo Señor y un solo Creador y un solo Salvador. Es la que sustenta toda la ética cristiana. Se debe tener en cuenta que entre los capítulos 40 al 66 lo que más combate Isaías es el politeísmo rampante que inunda a Israel y a todas sus inmediaciones.
Ya se ha dicho, Dios es único, eterno e indivisible. No hay otros dioses. Entonces de aquí se desprenden las respuestas a las 3 preguntas retóricas que hace el Señor. ¿Quién como yo? Respuesta, nadie. ¿No se los he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Respuesta, sí, Señor, desde los tiempos del Éxodo. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? Respuesta, no, Señor, solo hay un único Dios. Esas son las respuestas a esas preguntas del Señor. Dios desafía a los ídolos o a esos diosesitos. Ninguno puede anunciar el futuro, ninguno gobierna la historia, ninguno puede proteger al hombre, como lo hace la roca. No la roca en la que sale en televisión, sino la roca que acabamos de hablar. Solo Dios conoce el final desde el principio, solo Él. Vamos a ver el tercer punto. Lo que no debería ser, lo que no debería ser. Les leo el texto. Todos los que dan forma a un ídolo son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Gracias. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. ¿Quién ha dado forma a un dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? Ciertamente todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son solo hombres. Que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen, que sean aún avergonzados, dice el Señor. Como ya Isaías conoce que este pueblo es muy obstinado, entonces, para aclarar bien el tema que Dios les estaba enfatizando sobre lo que no debería hacer, el profeta inicia ahora una sección en prosa. Se trata de una especie de pequeño cuento ilustrado en el que se describen las peripecias de ciertos artesanos, quienes utilizando sus dones y habilidades, los dones y habilidades que Dios les dio, pues fue Él quien los formó. Así dice el Señor, que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. A esos artesanos. Esos artesanos construyen nuevos dioses, a partir de los materiales que usan cotidianamente en sus trabajos. Obviamente, todos estos materiales también fueron creados por Dios. Y bien que Isaías lo viene repitiendo a todo lo largo de su libro. Habla del Señor creador, del que hizo los cielos de la tierra, del que creó todo. Isaías se encarga de recordarlo. Pero mal haría yo en catalogar esta parte como simplemente un cuento. No es un cuento. Se trata de algo mucho más complejo, pues contiene descripciones ampliamente detalladas, utilizando términos técnicos y mencionando herramientas especializadas para la ejecución de trabajos profesionales de 2 diferentes expertos. Eso es lo que pasa en ese apéndice. Este apéndice aclaratorio narrativo va, vuelvo y le repito, desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Uno de los verbos repetidos varias veces en este apéndice es el verbo formar o modelar. Ese es de los que más se repite. Y en esta sección, todo esto lo hacen los humanos. Es decir, se trata de acciones humanas. El que forma o modela es el hombre, no es Dios. El versículo 9 dice, todos los que dan forma a un ídolo. Así arranca. Luego en el 10 aparece dentro de la formulación de una pregunta. ¿Quién ha dado forma a un dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? Y de ahí en adelante en 5 ocasiones más se repite el verbo formar o modelar. Esto, a todas luces, pues no debería ser. No debería ser. ¿Por qué no debería ser? ¿Por qué? En Éxodo 20, del 3 al 4, Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí,
no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. También en Deuteronomio 5, 7, 8, el Señor es muy claro al prohibir que los hombres fabriquen ídolos o figuras de absolutamente ninguna cosa creada. Eso ya le había dado en los mandamientos. Ni que está en los cielos, ni que esté en la tierra, ni en las aguas, ni de ninguna clase. Dios le declara a su pueblo lo que le conviene y lo que no le conviene hacer. Por supuesto, los profetas, como enviados a denunciar los desvíos que tiene el pueblo de Dios, le reiteran en diferentes oportunidades el pecado que la gente comete al incumplir estas prohibiciones que han sido dadas por Dios. Otro elemento notorio en los versículos del 9 al 11 es la insistencia en que todos los que atestiguen o acompañen a estos formaídolos, a estos constructores de ídolos, a los idol makers, serán avergonzados. Si ellos se atreven a atestiguar sobre otro Dios, la vergüenza vendrá sobre ellos de manera inevitable. Esto es completamente contrastante a lo que sucederá con los testigos del Señor. Ellos no van a sufrir de esa ignominia que soportarían los testigos de los dioses falsos. Dice Isaías que los testigos de los formaídolos no ven ni entienden. ¿Saben por qué no ven ni entienden? Eso nos lo explica el Salmo 115, del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Se volverán como ellos. No escuchan, ni ven, ni hablan, ni caminan. ¿A quién? ¿Quién es tu ídolo? ¿A quién te pareces? Si vamos entendiendo por qué esto no debería ser. No debería ser. Igualmente pasa con el temor. El temor. Ya vimos que en todo el Antiguo Testamento Dios de manera reiterativa da el mandato a la gente de no temer, no temas. En los discursos de este capítulo, Dios le recalca al pueblo de Israel que no deben temer ni temblar, pero en contraste, en este apéndice se les advierte a los testigos de dioses falsos que ellos deben temblar, ellos sí deben temblar, por el oprobio al que serán sometidos. ¿Y quiénes son esos testigos? ¿A quiénes se refiere al hablar de testigos? El término testigo aparece en todo el libro de Isaías, el término específico hebreo. Aparece 9 veces y en este pasaje aparecen 2 oportunidades. Refiere a testigo, prueba, credencial y también tiene la connotación de certificado. Es el que certifica. Así se podría afirmar que la referencia a los testigos que se hace aquí puede verse a los que certifican o dan testimonio. Tiene una clara relación con sus compañeros, como lo dice también aquí el texto. Aparece en el versículo 11. ¿Y qué refiere sus compañeros? A sus socios, a sus aliados o a sus camaradas. Esto señala que las acciones emprendidas por el artesano no solo lo afectan a él en su humanidad, no solo van a afectarlo a él, sino que también afectan a los demás que lo rodean. El que fabrica ídolos afecta también a los que lo rodean. Entonces, para que entendamos un poquito mejor este punto, es necesario saber que los artesanos, como carpinteros, herreros, agricultores y otros oficios, estaban organizados en gremios o asociaciones profesionales en las antiguas civilizaciones del Medio Oriente. ¿Sí? Este es un punto muy importante para entender la dinámica de lo que Isaías estaba hablando aquí, entender cómo funcionaba en ese tiempo.
Esos gremios desempeñaban un papel importante en la economía y la religión de naciones como Babilonia, Asiria y Egipto antiguo. A menudo trabajaban en redes profesionales que se especializaban y transmitían sus habilidades y sus secretos comerciales. Procuraban mantener el control de los recursos y el trabajo creativo. Esos gremios eran esenciales para la producción de variedad de bienes, desde herramientas, armas, hasta objetos religiosos, imágenes e ídolos, y generaban ellos excedentes de eso que producían, esos gremios. Un ejemplo de este tipo de producción gremial son los más de 400 objetos fabricados en cobre que se hallaron en una cueva se llama la Cueva del Tesoro en Nahal Mizmar, en Israel, en el desierto de Negev. Allá se encontraron estandartes, coronas, cabezas de masa y cetros, que seguramente eran utilizados para rituales religiosos. Estas cabezas de masa, estos elementicos que se ven a este lado, eran consideradas por los arqueólogos como elementos con funciones principalmente ceremoniales. También se encontraron armas, herramientas de variadas formas que eran fabricadas por esa colectividad. Las imágenes de los ídolos eran parte integral de la práctica religiosa en ese antiguo Oriente, en las naciones vecinas de Israel. Esas imágenes eran vistas como manifestaciones físicas de los dioses aquí en la tierra y recibían un trato especial durante los rituales religiosos. Eso le añadió una dimensión extra al trabajo de estos artesanos, ¿sí? Pues sus creaciones no solo eran vistas como obras de arte, sino que eran objetos sagrados que representaban el mundo divino directamente. Pero Dios, desde que escogió a su pueblo, condenó esa práctica de adorar. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Pero ustedes servirán al Señor, su Dios. Entonces Él condenó que adoraran esas imágenes y que se fabricaban en diferentes tipos de materiales. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, la importancia que la colectividad o pertenecer a un gremio tenía en este antiguo Medio Oriente, en el Israel antiguo, se puede inferir que lo que estos artesanos hacen, al desviarse y construir un ídolo, iba a tener repercusiones en toda la comunidad a la que pertenecían. Por eso la advertencia que Dios hace: todos sus compañeros serán avergonzados. El colectivo, el grupo sufriría. El término ídolo, pesel en hebreo, es usado en Isaías solamente en los capítulos 40 al 48, de sus 8 apariciones en total del libro. 4 de ellas se dan en esta sección complementaria, en los versículos del 9 al 20. En el 9, en el 10, en el 15 y en el 17. Esta es una señal importante acerca del énfasis en la idolatría que este anexo está mostrando. Inicia: los que dan forma a un ídolo son nada. Esa costumbre de formar ídolos data desde los inicios de la conformación del pueblo de Israel. Este texto analizado hace eco con lo sucedido en Éxodo 32, cuando Moisés dejó solamente al pueblo por un poco de tiempo. Y casi de inmediato el pueblo le pidió a Aarón que hiciera un dios para ellos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, le hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Aarón, el primer forma ídolos, con herramientas y con instrumentos, y seguramente usando un molde de arcilla, le dio forma a ese becerro de oro. El tema de la fabricación de ídolos en el libro de Isaías es puesto sobre la mesa desde el mismo inicio, como se observa de manera insistente a partir del capítulo 2, en donde el profeta señala que los ídolos fabricados por las manos de los hombres han llenado la tierra de Israel. También su tierra se ha llenado de ídolos. Adoran la obra de sus manos,
lo que han hecho con sus dedos. En un sentido más amplio, Isaías denuncia la idolatría como una forma de desviar la verdadera adoración de Dios hacia objetos creados, lo cual es visto como un acto de insensatez y un fracaso en reconocer la verdad. Por eso es que después de realizar la pregunta que hace Dios sobre si existe otro Dios u otra roca en el versículo 8, pareciera que algunos piensan que sí existe otro Dios, que sí hay otra roca. Algunos consideran que hay seguridad y salvación en otro lugar, en otro Dios. Estos artesanos creyeron que con la obra de sus manos y con el esfuerzo que le pusieron a su trabajo, el resultado iba a transformarse en su fuente de seguridad y salvación. Pero mis hermanos, cuando hablamos de idolatría, y lo traemos actualmente, muchas personas traen al pensamiento ahí mismo a alguien que está de rodillas reverenciando alguna figura de yeso, ¿cierto? Ese sí es un idólatra, o reverenciando una estatuilla. O piensan inmediatamente en esos católicos que se inclinan ante la imagen de la Virgen de Chiquinquirá o la Virgen de Guadalupe, o cuál virgencitas, cuál de las 11,000, o ante el Divino Niño, la figura del Divino Niño, o de San Pancracio, o de cualquiera de los santos. Y tú piensas, pues, los creyentes ya somos libres de eso, no adoramos muñequitos, ¿cierto? Juan Calvino, ese gran teólogo reformador, aseguró: el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos, en su libro Institución de la Religión Cristiana. Calvino dijo el corazón del hombre, el corazón humano, no dijo el corazón de los católicos, el corazón de la humanidad. Ya les había dicho en otra oportunidad que los tiempos han cambiado y nosotros ahora somos idólatras sofisticados. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es cualquier cosa, pensamiento, ideología, persona que toma el lugar que solo a Dios le corresponde. Desplaza a Dios del primer lugar en nuestra adoración y en nuestra confianza y se pone allí, en el trono de nuestro corazón. Cambia la verdad de Dios por otra y ahora esa verdad se vuelve la fuente de seguridad y la salvación. Se convierte en nuestro Señor, ese ídolo, al que servimos con devoción. Muchas veces se trata de cosas buenas: el trabajo, la familia, mi pareja, mi esposo, mi esposa, el éxito, la productividad. Y no se reduce solamente a los grandes ídolos: el dinero, el sexo y el poder, los grandes ídolos. No, esos son los más comunes, pero hay muchos más. Tú dices que te matas trabajando, te sacrificas, porque lo haces por la familia, por amor a ellos. Trabajas largas jornadas y vives corriendo y estresado o estresada, irritable, y no te queda tiempo para compartir con tu esposo o con tu esposa, ni para leer la Biblia con tus hijos, ni para comer juntos. Todo, te quita todo el tiempo, te quita los pensamientos, todo el tiempo andas pensando en ese trabajo. Y al final esperas que ese trabajo sea tu proveedor y tu salvador. Resulta que no es cierto, no amas a tu familia. Esa es la excusa. Ellos que están recibiendo las obras, es lo único que reciben. La realidad es que ese trabajo es tu ídolo. A ese sí que lo amas. O tu ídolo es el éxito profesional, o la autorrealización, o el ser reconocido. O tu ídolo es tu jefe, porque cuando grande tú quieres ser como él. Ese es tu ídolo.
O tu ídolo es la seguridad de que tienes que recibir una gran pensión. Porque entonces lo disfrazas de la gran responsabilidad porque yo tengo que recibir la pensión, sino que voy a hacer después. Cueste lo que cueste, duélale a quien le duela, afecte a quien afecte. ¿Y dónde queda la confianza en Dios? ¿Qué es lo que va desplazando a Dios del trono de mi corazón? Dios me confrontó a mí, armando esta prédica, y reflexioné. ¿Será mi casa la que me ha costado tanto esfuerzo levantar? ¿Y si se llegara a incendiar o a derrumbar? ¿Será mi esposa la que tanto amo, que es tan importante para mí y siento que sin ella no podría vivir? ¿Qué pasaría si de repente ya no la tuviera ella? ¿Serán mis hijos? ¿Y si de pronto ya no los tengo? ¿Perdería lo que me da seguridad? ¿Ya no tendría un lugar de refugio? ¿Dejaría de creer en la soberanía del Señor si pasara algo así? ¿Le reclamaría al Señor por tomar lo que a Él le pertenece? Y eso en verdad a mí me cuestionó muy fuerte. Yo les digo, el primero que le da duro esto es a mí. Porque el Señor en su palabra es claro. Y esto es serio, mis queridos amigos, esto es serio. De esa magnitud es la gravedad de la idolatría. Y a ese nivel bien profundo debemos revisar nuestros corazones. Y si el ídolo es tu cuerpo, o tu belleza, o tu salud, ¿qué pasaría contigo si Dios te quita ese ídolo? Bueno, en mi caso no aplica. Qué cuerpo ni qué belleza. Bueno. Y si el ídolo es tu partido político, escuchen esta perla que me encontré de una página de defensores del Evangelio. Mírenla bien. No, pero no estoy hablando de cosas tan... Escuchen. Un cristiano, escúcheme bien, un cristiano que defiende a un partido político con una fuerza e intensidad con la que nunca ha defendido el Evangelio, ya ha respondido, incluso sin saberlo, a la pregunta más importante: ¿quién es su Señor? ¿Quién es su Señor? Ya lo dijo. Si defiende con tanta firmeza su partido político, pero de Dios, que ni se enteren que yo soy cristiano. Ya lo dijo Jesús en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es? O de pronto, en vez de conocer más a Dios a través de las Escrituras, leer mi Biblia, en vez de conocer quién es Jesucristo y adorar a ese Dios, tú que estás aquí sentado, haces imaginaciones y sutilmente vas fabricando un Dios a tu medida, uno que se acomode a ti, a lo que tú necesitas. Fabricas un Dios en tu mente. Entonces fabricas la imagen de ese anciano bonachón con barba blanca que ama a todos, que perdona y tolera todos los pecados, porque esa es la moda, la tolerancia, que no habla de rectitud, que no va a juzgar con ira el pecado. ¿Qué es eso? Eso es un ídolo, es una imagen mental que te estás haciendo, una imagen. El ser humano vive empeñado en convertir a Dios en su propia imagen, no al revés, en su propia imagen quiere convertir hacia Dios. El segundo mandamiento indica que no se pueden hacer imágenes de ninguna índole. Puede que hoy en día no se fabriquen tantas imágenes físicas de Dios, porque se fabrican.
pero sí que se hacen muchas imágenes mentales de Dios. Actualmente lo que se busca es modelar a Dios de acuerdo con las ideas vanguardistas, con lo que está en boga, según las filosofías de moda, inclusión, tolerancia, aceptación, acomodando todas estas ideas y que encajen dentro de la ética que enmarca las Escrituras. ¿Pero esto qué hace? Desfigurar al Dios verdadero y tratar de cambiar las verdades bíblicas. Las cambiamos. Esas verdades que son las que deberían mantenerse perennes e inmutables. Notemos que es completamente enérgica e intensa la forma en que el Señor comienza este pasaje, aseverando que Él es el único Dios. Insiste en que fuera de Él no hay Dios, que Él es el primero y el último. Él es el primero y el último. El primero y el último. La misma afirmación que Jesucristo le hace a Juan cuando se revela en Apocalipsis y le ordena que escriba un libro a las 7 iglesias de Éfeso. Apocalipsis 1, 17, 18. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús, el que estuvo muerto. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió? Jesucristo, siendo de la misma naturaleza divina de Dios, se rebajó y se hizo un hombre como cualquiera de nosotros. Vino a vivir una vida justa, santa, sin pecados, sin adorar a ningún ídolo. Luego se ofreció para morir crucificado y derramar su sangre. Fue el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados de todo aquel que se arrepiente de ir en contra de Dios. Y aquel que reconoce que su salvación no está en ninguno de los ídolos que fabrica, sino en poner su fe en Jesucristo. Sí, en Jesucristo, el que murió, pero que ahora está vivo por los siglos de los siglos y tiene la llave de la muerte y del Hades. Es decir, quien gobierna sobre todo el universo y sobre toda cosa creada. Ese es Jesucristo. Esas son las buenas noticias, mis amigos, esas son las buenas noticias. Hay salvación en Cristo. Los ídolos nos llevan a la ruina. Jesús no vino solamente a perdonar pecados visibles, sino también a liberar el corazón de los falsos dioses, a quitar a esos señores, los que no se ven. Jesucristo dijo que es el alfa y la omega, que son la primera y última letra del alfabeto griego. Para los antiguos rabinos judíos, esa expresión representaba el todo, el todo de cualquier cosa, de principio a fin. La frase señala la naturaleza eterna de su deidad. Jesucristo, Él estuvo al principio de todas las cosas y estará al final. Jesucristo está desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Jesucristo es el primero y el último. Jesucristo, el verdadero Dios encarnado. Ese es Jesucristo. Entonces, mis hermanos, no se trata de administrar o de trabajar en cualquier empresa o administrar una empresa solo para obtener ganancias y lucrarse en esta tierra. De esa manera se pierde la vista el propósito eterno de Dios. Se debe realizar el trabajo y liderar de manera bíblica el emprendimiento o nuestro trabajo o la empresa, de manera que genere impactos eternos. No solo pensar en los retornos económicos para el ahora. Entonces,
Es claro que no se debe desenfocar la perspectiva del trabajo y realizar la labor, sea cual sea. Reparar motos, o dirigir una multinacional, o barrer calles, o pastorear una iglesia, o preparar empanadas, atender pacientes, dictar clases, vender productos, llevar la contabilidad, reparar cualquier cosa, cualquier trabajo, siempre deben ser regidos por los principios del reino de Dios. Hay un propósito mayor, un propósito eterno, que no se limita al resultado de lo que las manos pueden producir ahora, sino que es algo que trasciende lo temporal. El trabajo debe ser visto como algo en lo que debe haber, sí, resultados económicos, pero principalmente resultados espirituales. Vamos a ver unas aplicaciones y reflexiones. Este es nuestro primer episodio. Recuerden que faltan 2 más. Estamos hasta ahora empezando. Ahí. ¿Cuál es tu ídolo en este momento? ¿Qué es lo que está desplazando al Señor de tu corazón? La idolatría comienza cuando algo creado, o cualquier otra cosa, por buena que sea, ocupa el lugar del Creador. El trabajo fue creado por Dios, entonces el problema no es trabajar. Claro que debemos trabajar, no se trata de no trabajar. El problema está cuando el trabajo deja de ser una herramienta y se convierte en nuestro Dios, en el Señor. No se deben comprometer los valores y principios éticos cristianos en el trabajo. Cuidado si lo estás haciendo para lograr un reconocimiento o aplauso de los jefes o de los directivos. Que ni se enteren que yo soy cristiano. Y si te dan una orden de hacer cierta cosa que va contra la ética o contra lo que dice el Señor, lo haces porque es mi trabajo y entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin sustento. Vuelvo y les digo, y la confianza en Dios. Estás creyendo, si tengo estabilidad laboral, estaré seguro. Si produzco más, valdré más. Si logro éxito, seré feliz. Los empleos cambian. Las empresas quiebran, la economía cae, la salud se acaba. El Dios trabajo nunca podrá darte seguridad ni identidad eterna. Recuerda eso. Y quiero finalizar con esto. Siempre es importante que ante toda actividad laboral que emprendamos, le pidamos al Señor lo que dice Salmos 90, 17. Ahí. Y sea la gracia del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pidámosle al Señor que confirme la obra de nuestras manos, nuestros trabajos, lo que hacemos. Oremos. Gracias, Padre Santo, por esta tu palabra, Señor, que nos confronta, Señor, y nos hace ver nuestra realidad, Señor, de fabricadores eternos de ídolos. Ayúdanos, Padre, a no desplazarte, Señor, del centro de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a darnos cuenta cuál es nuestro ídolo, Señor. Que reconozcamos, Señor, que quitamos un ídolo, o tú nos quitas un ídolo, inmediatamente empezamos a montar otro allí. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos con esto, Señor, y
y permítenos, Señor, vivir una vida que te glorifique, que te honre y que te ponga en primer lugar en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, guárdanos hoy y permítanos tener un resto de semana buena, Señor, y que en nuestros trabajos, en los sitios en los que estamos ejerciendo alguna actividad, podamos, Señor, ser luz, llevar verdaderamente los principios que tú nos das, Señor, y la identidad que tú nos das y que nos reconozcan con esa identidad, Padre. Gracias, Señor, te damos el día de hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor mío.